Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. El ejemplo, sea bueno o sea malo, tiene una poderosa influencia. Muy buenos días, bienvenidos a Vidas con Propósito para volver a vivir. Les habla Oscar Plata. Saludamos a los oyentes del Dial 1020 AM y por internet a todos los que nos escuchan a través de radioprimavera.com. Y hoy en Vidas con Propósito iniciamos una nueva serie, Transforma tu mundo. Tú nos creaste con un propósito. Transforma tu mundo, estimado oyente. Esta serie está compuesta de 4 temas que nos ayudarán no solo a mirar a nuestro mundo desde una óptica diferente, sino que nos desafiará a hacer cosas propositivas para hacer de nuestro entorno algo mejor de lo que actualmente vemos. Los 4 temas que estaremos viendo en este espacio son cómo ser personas de influencia, que lo veremos en esta semana. El segundo tema, cómo ganarse a las personas. El tercero, cómo hablar a otros de Jesús. Y el cuarto, cuál es el mejor regalo. Así que, estimados oyentes, les animamos para que no se pierda ninguno de estos programas que hemos planeado para que usted pueda ser edificado. Y también le pedimos que invite a sus familiares y amigos para que también nos escuchen. Y le recordamos que si quiere escuchar nuestros programas o recomendarlos a otras personas, usted lo puede hacer en cualquier horario desde la comodidad de su casa o el lugar de su trabajo u oficina. ¿Cómo hacerlo? Usted nos puede buscar en YouTube, colocando en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito. Allí encontrará muchos de los temas que hemos compartido en este espacio, como también los puede compartir en su muro de Facebook o enviándolos al correo electrónico de sus contactos. Es otra buena manera de compartir la palabra de Dios. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Bueno, y como siempre nos acompaña el pastor Ángelo Becerra de la Comunidad Vida con Propósito. Ángelo, muy buenos días, y quisiera que le diera a conocer a nuestros oyentes la razón de traer a esta nueva serie, Transforma tu mundo a Vidas con Propósito. Muy buenos días, Oscar, y buenos días a todos nuestros oyentes. La razón de traer esta serie, Transforma tu mundo a Vidas con Propósito, es porque no podemos decir, Oscar, que tenemos una vida con propósito si no hacemos algo por nuestro mundo. No todos son llamados a ser famosos o reconocidos, pero todos sí somos llamados a hacer algo en favor de nuestro mundo. Hay algo muy trágico que yo veo que se está volviendo la generalidad en nuestro planeta Tierra, y es lo siguiente: la gente nace, crece, se reproduce y muere como lo hacen los demás seres vivos, y qué triste, no hicieron nada que contara para la vida de los demás. Así que mi estimado oyente, sin querer despertar en usted deseos de grandeza, sí quiero decirle, y que le quede bien claro, usted puede convertirse en ese hombre o en esa mujer de Dios que hará grandes cosas para la gloria de Él, no importando que su nombre pues no sea conocido. Eso es lo de menos. Lo más valioso es que cuando nos presentemos ante nuestro Señor podamos tener paz de lo que hicimos estando aquí en la tierra. Así es, Ángelo. Hoy día lo que caracteriza a una gran mayoría de personas es la queja. Ellos viven quejándose de todo, pero no hacen nada para cambiar sus ambientes. Se quejan de los políticos, pero venden su voto por un almuerzo o 50,000 pesos. Se quejan de su iglesia, pero no se comprometen a servir en ella. Se quejan de su trabajo, pero son ellos los que llegan tarde, no hacen las cosas bien y desperdician su tiempo. Se quejan de su matrimonio, pero no hacen el esfuerzo de mejorarlo, de ser mejores cónyuges, de buscar ayuda profesional o consejería espiritual o pastoral. En fin, podemos seguir quejándonos, pero a menos que decidamos hacer algo para transformar nuestro mundo, esto seguirá igual o seguramente va a empeorar. La serie Transforma tu mundo, y el tema de hoy, el interrogante, ¿cómo ser personas de influencia? Pues busca que seamos propositivos en cuanto a cambiar la queja por realmente proponer cosas de que hagan la diferencia.
Pastor Ángelo, la pregunta es, ¿qué relación tiene lo uno con lo otro? ¿Por qué este primer tema iniciando la serie? Su vida y la mía tienen, aceptémoslo o no, una influencia poderosa en quienes nos acompañan en este mundo. Para bien o para mal, ellos dependen de nuestra firmeza o de la falta de firmeza. Frases como de tal palo, tal astilla o hijo de tigre sale pintado, pues lo único que quieren mostrar es la influencia que ejercen los progenitores sobre los hijos. O la frase, dime con quién andas y te diré quién eres, simplemente hace referencia al poder que ejercen los amigos sobre las decisiones de su aconsejado. Esto quiere decir que indiscutiblemente todos tenemos esa capacidad de influir a alguien. Ahora, imagínese que cada quien influenciara a otro para bien. Con seguridad, pues tendríamos un mundo mejor. Así que la influencia está íntimamente relacionada con la transformación de nuestro mundo, Oscar. Podríamos decir que la influencia hace que las personas se comporten como marionetas ante quien nos está influenciando. No, Oscar, de ninguna manera. Yo lo diría así. Es que a pesar de que nosotros no somos marionetas, la influencia hace las veces como de esos hilos invisibles que logran que nosotros hagamos lo que en realidad otros desean. Por ese vínculo, por esa afinidad, por esa amistad, inclusive por esa admiración, las personas permitimos que otros nos influencien. Entonces, cuando nosotros conocemos esta verdad, hará que cambiemos notablemente la manera de relacionarnos con otros y nos convirtamos en los agentes de influencia que Dios quiere. Si deseamos cambiar el mundo, pues la influencia es el camino. ¿Observamos en el Señor Jesucristo que se valiera de su influencia frente a sus discípulos? Totalmente, Oscar. Jesús nos mostró el poder y el secreto de la influencia. Y tan influyente ha sido Jesús que luego de 2000 años todavía sigue vigente su palabra y su poder. O sea, Él todavía es un personaje de influencia. Y frente a sus discípulos, el poder de su influencia logró mella en el corazón de ellos. Lucas nos lo muestra así. Un día Jesús estaba orando en cierto lugar. Cuando terminó, le dijo a uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar así como Juan enseñó a sus discípulos. Yo quisiera hacer unas preguntas. ¿Acaso los discípulos no oraban? ¿Usted qué piensa, Oscar? Por su trasfondo religioso, creo que sí. Sí, claro, ellos oraban. Todos los judíos pues oran. Otra pregunta, ¿por qué el representante de los discípulos, que no sabemos quién, algunos dicen que fue Pedro, pero el texto no lo dice, le pidió a Jesús que les enseñara a orar? Porque lo vieron a él orando. Esa fue la razón que lo llevó a hacer la pregunta. Y número 3, ¿qué vieron los discípulos en la oración de Jesús? Yo creo que vieron algo muy diferente, ¿no? Exacto, los discípulos notaron pues una gran diferencia entre sus pobres y sus raquíticas oraciones frente a las poderosas y nutridas oraciones de Jesús. En este pasaje no es Jesús el que toma la iniciativa de enseñarles a orar a los discípulos. Si uno nota bien, él no toma esa iniciativa, sino que son ellos, son los discípulos quienes se acercan a Jesús para pedirle que les enseñe a orar. No vemos a Jesús, por ejemplo, cantaleteando a sus discípulos diciéndoles: hay que orar, hay que orar, hay que orar. No. Tampoco lo vemos a él amenazando a los discípulos diciéndoles: si usted no ora le va a ir mal. No. ¿Qué pasó entonces? Pues la influencia de Jesús al orar fue tal que despertó en los discípulos el deseo por aprender acerca del cómo oraba Jesús. Así que, mi estimado oyente, no es con la cantaleta, no es con la amenaza, ni mucho menos con la manipulación que nosotros vamos a lograr que las personas a nuestro alrededor cambien. ¿El secreto dónde está? En la influencia. El secreto está en la influencia. ¿Qué les diría a nuestros oyentes que tanto anhelan ver un cambio, ver una transformación en la vida de quienes les rodean y que posiblemente han perdido la esperanza? Bueno, entonces planteo estas preguntas. ¿Quiere que su cónyuge cambie? ¿Desea con todo su corazón que sus hijos sean y se comporten diferentes? ¿Le agradaría que sus empleados aprovecharan mejor el tiempo y cambiaran su mentalidad? ¿Se imagina que su empleador cambiara su forma tirana de mandar y fuera más humano en el trato y hasta en el salario? Pues no es con quejas, no es con disgustos, no es con represalias,
El único camino es a través de la influencia. Así que la influencia es un arma poderosa que Dios nos ha dado para poder transformar nuestro mundo. Es esa la manera, ese es el camino. Por favor, apreciado oyente, ayúdenos a transformar el mundo. Su influencia es determinante para hacerlo. La pregunta, Pastor Ángelo, es ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hago para ayudar a otros a cambiar? ¿Cómo puedo convertirme en una persona de influencia? Óscar, en este y el próximo programa veremos entonces los principios que nos presenta la Biblia de cómo convertirnos en esas personas de influencia y poder ver con nuestros propios ojos la transformación que tanto anhelamos en los demás y por ende en nuestro mundo. Así que armé un acróstico con la palabra moda, así como suena, moda, M-O-D-A, moda, que serán nuestros 4 principios para ser personas de influencia. Pues la moda sencillamente es eso, la moda es influencia. Bueno, después de este break musical vamos a entrar entonces en la moda. Estamos en el dial 1020 AM de Radio Primavera. Hoy en Vidas con Propósito, ¿cómo ser personas de influencia? Es el primer tema de la serie Cambia tu Mundo. Muy bien, empecemos entonces a construir el acróstico de la palabra moda para conocer los principios que nos presenta la Biblia y así convertirnos en personas de influencia y poder ver la transformación que tanto anhelamos en nuestro entorno. Con la M, Pastor Ángelo, ¿cuál es el primer principio para ser personas de influencia? Con la M, modele lo que quiere ver. Lo repito, modele lo que quiere ver. Dice Filipenses 4:9. Pongan en práctica, está hablando el apóstol Pablo, pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Estimado amigo, es un acto de necedad desear y pedir que otros hagan lo que nosotros no hacemos. Sencillamente pues no pasará, es un tiempo perdido, aparte de que es una ironía. De nada sirve gritarle a nuestro hijo que no grite, ¿sí? Así como es infructuoso decirle que nos obedezca si nosotros desobedecemos las señales de tránsito. Para nada es sabio exigirles a nuestros empleados que sean honestos con nuestra empresa si nosotros estamos llevando una doble contabilidad. Es improductivo pedirles a nuestros hijos que sean buenos estudiantes si nosotros no somos buenos discípulos de Jesús. ¿Para qué pedirle a nuestros hijos que sean buenos lectores si ellos nunca nos ven leyendo ni tan siquiera la Biblia? Eso pues es una incoherencia, sería una disonancia. Me encanta la siguiente frase. La palabra convence, pero el ejemplo arrastra. ¿Podría ampliarnos un poco más sobre este principio del modelar? ¿Cómo vio Pablo este principio? Bueno, acabamos de leer el versículo, permítame nuevamente lo leo de Filipenses 4:9. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Pablo entendió a cabalidad que él podía hacer influencia en las iglesias que fundaba y en los pastores que él estaba formando, sí y solo sí, él era un modelo digno de imitar. Él no le está pidiendo a la iglesia ni a ninguno de sus pastores en formación que hicieran algo más allá de lo que él mismo ya les había enseñado, entregado, hablado y modelado. Razón tenía Einstein cuando dijo, dar ejemplo no es la principal manera de influir en los demás, es la única. Es como si Pablo hubiera pensado, ¿cómo puedo ayudarlos a crecer? Ya sé, les voy a dar ejemplo. El apóstol Pablo también dijo en otro texto, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Claro, entonces el ejemplo desarrollador. Cuando nosotros aprendimos matemáticas en la escuela, después de que el profesor nos enseñaba esa teoría de pronto de cómo sumar fraccionarios, y él explicaba la teoría entonces que hay que dividir el denominador por el numerador y multiplicar. Entonces uno mientras estaba en la teoría no entendía nada hasta que él decía algo que para uno era maravilloso. Veamos un ejemplo, ¿no? Y es que el ejemplo es el mejor maestro. Podía ser que ese problema de matemáticas que hacía el profesor fuera complicado, pero cuando uno estudiaba, miraba paso por paso lo que el maestro había hecho y lograba descifrar ese problema. Entonces se dice que está comprobado pedagógica, científica y espiritualmente que los seres humanos aprendemos por el ejemplo.
Esa fue una de las razones por las que Dios se hizo hombre. Fue como si Dios dijera, necesito mostrarles a los hombres cómo es que deben vivir, yo mismo seré el ejemplo. O sea que si yo quiero ver cambios en alguien y transformar el mundo, tengo que ser un modelo de cambio y transformación. Totalmente, Oscar. Esta ha sido la estrategia de todo gran líder. Primero modela lo que quiere ver, después entonces le pide a sus seguidores que hagan lo mismo. Se dice que Alejandro Magno fue un hombre valiente que a sus 33 años ya había conquistado todo el mundo conocido de su época. Él era un guerrero que no se escondía detrás de sus tropas, sino que iba al frente de sus batallas. En una ocasión se enteró que uno de sus soldados, llamado también Alejandro, en los momentos más difíciles, en los momentos donde la guerra se hacía bien complicada, él huía y se escondía para volver a aparecer cuando ya todo había pasado. Entonces el comandante Alejandro le dijo a su tocayo, tienes dos opciones, o cambia de actitud o cambia de nombre. Lo que él le está diciendo es que yo he sido ejemplo porque yo mismo estoy en el frente de batalla, usted no puede actuar cobardemente. Pastor Ángelo, todas las personas de alguna manera son de influencia a otros, pero indiscutiblemente los líderes son personas de mayor influencia. ¿Cuál es el consejo para los líderes que nos escuchan que en cuanto a este tema de la influencia? Un guía, líder o dirigente comprende muy bien, o debería comprender muy bien el principio de la influencia y por lo tanto asegurarse de hacer primero lo que él quiere ver en sus seguidores y luego sí pedirle que lo hagan, ¿sí? De hecho, Jesucristo nunca les pidió a sus discípulos que hicieran algo que él antes no hubiera hecho. Jesús no solo les enseñaba, él era la enseñanza misma. Si él les decía no teman, era porque ya se había enfrentado a la tormenta. Si les decía no se preocupen por la comida, era porque ya les había provisto alimento. Si les decía yo soy la resurrección y la vida, era porque resucitaba a los muertos. Jesús modelaba lo que quería ver en sus seguidores y eso mismo es lo que debe hacer todo líder. Llámese papá, llámese mamá, empleador, político o pastor. Quiero hacerle un desafío. En esta semana medite y pregúntese, ¿qué cosas estoy pidiendo o esperando que hagan los demás que yo todavía no hago? Y esfuércese por cambiar su pensamiento, sus actitudes y sus comportamientos. Solo después de que los haya modelado, usted tiene la autorización divina de solicitarles a los demás para que sigan su ejemplo. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. El primer principio que hemos visto para convertirnos en personas de influencia es modele lo que quiere ver. Sigamos con nuestro acróstico de la palabra moda, con la O. ¿Cuál es el segundo principio para ser personas de influencia, Ángelo? Ore por lo que quiere ver. Lo repito, con la O, ore por lo que quiere ver. Dice Lucas 22, 31 al 32, dos versículos preciosos. Simón, Simón, está aquí hablando Jesús. Mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Pero yo he orado por ti, para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Jesús tenía la responsabilidad divina de formar a los discípulos. Él sabía muy bien lo que estaba haciendo. Él podía ver muy bien en qué nivel se encontraba cada uno de ellos. Cada día de aquellos 3 años de caminar con ellos, Jesús sabía en qué áreas necesitaba trabajar en sus discípulos. Pero cualquier día al final de su ministerio, el Padre le revela a Jesús que los discípulos van a perder una de las batallas más importantes de su vida. Todos iban a negar a Jesús, todos iban a decir que no conocían al Maestro. Esto debe ser muy frustrante para cualquier líder. No solo lo negarían, sino que también lo iban a abandonar. ¿Qué hizo Jesús cuando habló con Pedro, el líder más prominente del grupo al respecto? El Señor, Oscar, no le dijo a Pedro, yo ya sabía que usted no serviría para esto, ¿no? Tampoco le dice, no sé por qué lo escogí a usted, yo me equivoqué. No, él no le dice esas cosas. Jesús no le dice, debí haberme percatado que usted es como los demás. No le dijo tampoco, voy a orar.
No, él no le dijo voy a orar. Lo tendré en cuenta para pedirle al Padre. Tampoco le dijo eso. Lo que Jesús sí le dijo a Pedro fue lo siguiente: yo he orado por ti. Sí, tiempo pasado. Yo he orado por ti. ¿Qué diferencia cuando quien ora por nosotros no es un hombre, sino Jesús mismo, ¿no? Y le tengo una buena noticia. Jesús todavía ora por nosotros, la Biblia lo dice, está en Romanos 8:34. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Qué hizo Jesús ante el inminente fracaso que tendría Pedro y aún también sus compañeros? Jesús supo manejar la decepción frente a esa traición que haría Pedro. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lidió con eso? Orando. Él no atacó a Pedro, tampoco lo rebajó, no lo hizo sentir mal. Jesús le dijo: cuando falles quiero que sepas que yo ya había orado para que no perdieras tu fe. Esa es una manera de influenciar a las personas. ¿Qué manera la influenciar la del Señor? Yo quisiera hacer el siguiente interrogante a nuestros oyentes. ¿Qué pasaría si en lugar de atacar las fallas, señalándolas, lo hiciéramos orando al Padre? De seguro Dios obraría más y el diablo menos. Es que la materia prima de Dios es el ejemplo y la oración, que son los dos primeros principios que estamos analizando. La materia prima de Satanás es la queja, el reclamo, los gritos, la manipulación, etc. Así que de ahora en adelante decida ser usted una persona que ora por los cambios que quiere ver en los demás. De pronto el Señor lo sorprenda y hasta le conteste y le diga: hijo mío, está bien, voy a cambiar a tu cónyuge, pero para hacerlo tengo que cambiarte a ti primero. ¿Qué pasa cuando yo influencio a alguien a través del ejemplo y de la oración, los dos principios que hemos visto hasta el momento? Esa influencia se vuelve exponencial, Oscar. Es geométrica, no aritmética. ¿Por qué? Porque ese a quien yo he influenciado también entonces va a influenciar a muchas otras vidas y estas a su vez seguirán esa cadena. Es así como podemos transformar el mundo. El Señor le dijo a Pedro, vea lo que sigue diciendo: y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. ¿Qué quiere decir esto? El Señor ya había presupuestado el fracaso de Pedro y de los demás discípulos, pero también había presupuestado que era Pedro quien, una vez restaurado, fortalecería a los demás discípulos. Apreciados padres, tenemos en el recurso de la oración un arma eficaz, un arma poderosa para influenciar a nuestros hijos. Después de un día difícil con sus hijos, cuando ellos hayan quizás en ese día hecho las cosas mal y usted entonces está sufriendo por esas cosas, en lugar de llenarse de decepción, llénese de oración. Si lo desea, pues tarde en la noche o muy temprano en la mañana, impóngale sus manos en oración cuando ellos están dormidos. Ya verá que esto será mucho más efectivo que todas esas reprimendas y reclamos. ¿Qué pasará con sus hijos? Pues van a ser influenciados y se convertirán en esa influencia cuando les toque el turno de ser padres a ellos. Ángelo, muchas veces nos olvidamos que antes de hijos hubo padres y que muchas de las conductas de nuestros hijos son producto de lo que hemos sembrado en ellos. Lo que nosotros mismos hicimos en ellos. Hay una película titulada Poema de Salvación, la cual yo recomiendo. En esta película la madre de Pablo Olivares, que fue el que cantaba ahorita en el espacio anterior, la mamá de Pablo Olivares ganó una lucha contra las tinieblas a fuerza de oración. Para los que no conocen, yo recomendaría que al menos escuchen el testimonio de Pablo Olivares, que era un metalero del mundo, pero impresionante, y se convirtió a Cristo. Entonces lo que le quiero decir es, no sea de los que piensa que ya todo está perdido, que esa persona nunca podrá cambiar. Si en lugar de quejarse, usted se pone a orar, y obviamente si usted es un buen ejemplo, usted verá lo que Dios quiere que usted vea. Pastor Ángel, ya que hablamos de este cantante Pablo Olivares, ella tuvo una poderosa influencia de sus padres. Su madre nunca perdió la esperanza
aún al ver a su hijo en este camino de, digamos, de este estilo de música que es tan abiertamente contraria a la fe y que él también era contrario a Dios, negaba a Dios, cayó en el ateísmo. Sí, la mamá de Padre Olivares, según cuenta él en el testimonio, pero también lo presenta la película Poema de Salvación, fue una mamá creyente que llevaba a su hijo a la iglesia, y el chico cuando creció pues se desvió, se apartó del Señor, incursionó en la música metálica a través de una banda conocida hace muchos años llamada Soda Stereo, creo que En la Argentina, sí. no estoy completamente seguro del nombre, pero era una banda argentina. Y la mamá nunca dejó de interceder, nunca dejó de orar para que su hijo se volviera al Señor. Inclusive la esposa de Pablo Olivares también se convirtió al cristianismo, siendo él músico secular, músico metalero, y también oraba por su esposo. Y efectivamente el Señor trató de forma sobrenatural, de forma dramática con la vida de Pablo Olivares, y él se vuelve al Señor, se arrepiente, y ahora pues obviamente le canta esa al Señor. A veces nos olvidamos que tenemos en la oración una poderosa, digámoslo así, arma para ser de influencia y poder ver los cambios que anhelamos en las personas que están a nuestro alrededor o nuestros seres queridos. Desestimamos la oración. La oración no lo hace todo, pero es una gran arma cuando va acompañada de lo que ya dijimos, el ejemplo. Apreciado oyente, el próximo viernes continuamos con la segunda parte de este tema, cómo ser personas de influencia, y seguiremos con este acróstico de la palabra moda para tratar los dos últimos principios de cómo ser personas de influencia en la serie Cambia tu Mundo. Así que los esperamos el viernes a las 7 de la mañana, de 7 a 7:30 de la mañana aquí en Radio Primavera. Igual, si usted desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono móvil 316-328-4637, 316-328-4637. Gracias por escucharnos, les deseamos que pasen un día muy feliz.